Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Nuestra invitada del día de hoy es Roxana Fitch Romero, lingüista y doctora internacional en Filología Hispánica, quien nos va a presentar el mini diccionario coloquial de México y Agenda Perpetua. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestra invitada Roxana Fitch Romero, nacida en Tijuana, Baja California, México, egresada de la UCLA con licenciatura en Lengua y Literatura Italianas y de la Universidad Autónoma de Querétaro con maestría en Lingüística. Doctora internacional en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2018. Traductora inglés, español, italiano, profesora de lenguas inglés, español, italiano y de traducción literaria, traducción científica e introducción a la traducción. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar en el 2006, publicas un diccionario llamado Jergas de la habla hispana. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las jergas mexicanas? Pues hay muchísimos. De hecho, en la última colección que hice, tengo 366 palabras y expresiones y una, por ejemplo, podría ser dar el gatazo. ¿Quién sabe qué es dar el gatazo? Es cuando algo es aceptable, ¿no? Que podemos decir, bueno, aguanta, eso es dar el gatazo. Hasta las chanclas. Sí, también. Sí, estar bastante borracho, ¿ok? Echarle la bolita a alguien. Sí. Echarle la culpa, ¿no? La culpa. Ajá. Ser pata de perro. Viajan, ¿no? Vago, Salir. sí, siempre anda en la calle. Ajá. Ponerle Jorge al niño. Ah, sí, Okay. también. Ajá. Mal del puerco. Después de comer. Después de comer, ese malestar que da. Hacerle la barba a alguien. También. Caerle el 20. Soltar la sopa, etc. También. ¿Y cuánto tiempo te llevó esta investigación y la compilación de material? Pues la verdad me encontraba viviendo en Italia en aquellos entonces y me daba cuenta que trabajando como traductora hacía falta, estoy hablando de 1997, es el siglo pasado. Y yo estaba trabajando ya como traductora entonces, y entonces Internet pues estaba mucho más restringido, no había tanto material y yo no encontraba suficiente recursos en línea como para poder hacer mis traducciones, sobre todo en el campo menos formal. Entonces decidí, bueno, pues si no hay nada, pues hay que llenar ese vacío, ¿no? Entonces empecé, yo estaba metida en un grupito que se llamaba Z y éramos todos hispanohablantes, pero de diferentes partes de diferentes países. Y entre ellos, a veces cuando ya entrábamos en confianza, empezábamos a meter nuestras expresiones y los otros se sacaban de onda porque pues, no entendían. Hubo varios malentendidos, la gente se peleaba porque pensaba que lo estaban insultando y resulta que no. Me acuerdo una vez cuando dije, no, pues sí, su servilleta se encarga de eso. Y todo el mundo, un peruano me acuerdo que, ¿cómo se atreve? Que no sé qué. Resulta que servilleta para ellos era despectivo, decir sirvienta o algo así, y pues para nosotros es su servidora, ¿no? Entonces ya era bastante distinto.
Entonces ahí fue donde dije, pues hay que empezar a hacer unas listitas y entre nosotros para tener material. Y ya cuando vi que seguía creciendo y seguía creciendo, yo ya no me daba abasto, con cada semana les daba una versión actualizada, dije, la voy a poner en internet, porque así, entre todo, pues ahí tenemos el material y cualquier otra persona que necesite ese tipo de recurso, pues lo tenía ahí disponible. Así fue como empezó Jergas de Habla Hispana y fue creciendo también con el aporte de otra gente que llegaba y me decía, oye, ¿sabes qué? En la parte de Honduras te hace falta esto. Ah, órale, lo apunto, me lo investigaba, buscaba un buen ejemplo de uso y aparecía más al rato. Y así seguí y hasta la fecha. Todavía esta semana acabo de añadir algunos chilenismos que no me sabía y sigue creciendo. Así que ahora se ha vuelto súper, súper grande. Ok, entonces no es exclusivo de México, No, del para español nada, de México, para es nada. de todo. Lo que pasa es que decidí extraerlo de mi diccionario, que es panhispánico, o sea, incluye todos los países de habla hispana de América y España también. ¿Okay? Y dije, bueno, quiero encapsular el modo de hablar de México. Mi idea original era hacer libritos así para todas las variedades del español. Y dije, pues la primera que voy a hacer va a ser la de México, porque pues la mejor, ¿no? Claro. Entonces, y la que mejor conozco. Entonces empecé con este proyecto y espero más adelante poder ofrecer un diccionario, mini diccionario así parecido para Colombia, para Argentina, para España, Cuba, etcétera, etcétera. Y es que también algunas expresiones o jergas se han ido perdiendo con el tiempo, han surgido otras. Y a veces los extranjeros dicen, ¿cómo me convierto en mexicano? A ver, quiero aprender sus expresiones, sus coloquialismos. Entonces, esta es una muy buena opción. Con la publicación del Diccionario de Coloquialismos y Términos Dialectales del Español, ¿a qué retos te enfrentaste con tanta diversidad como lo mencionas, que aunque hablamos español, cada quien tenemos diversidad? Me consuelo con la idea de que sabemos que los diccionarios, igual que los idiomas, porque los diccionarios reflejan el idioma, va creciendo, se va desarrollando. Entonces los diccionarios nunca van a estar completos. Siempre va a haber algo nuevo, algo distinto, algo que se nos escapó, algo viejo que resurge porque ha pasado cosas así. Y entonces yo sigo trabajando según lo que alcance a poner, pues ahí va incluido. Ok, muy bien. La publicación del Mini Diccionario Coloquial de México y Agenda Perpetua, autopublicado en Querétaro en el 2023, ¿qué coloquialismos encontramos y pues cómo se clasifican? Bueno, cuando hablo de coloquialismos, hablo de habla totalmente informal. Es el habla que usamos entre nuestros parientes, nuestra familia, nuestros amigos, en la calle, en determinadas situaciones informales, pero nunca en situaciones formales. Entonces, este tipo de vocabulario es el que más refleja el ingenio que tiene la gente para expresarse, las formas figuradas del idioma que no son, que difícilmente un extranjero puede traducir porque no se pueden traducir literalmente. Y también vi una vez en un TikTok que un extranjero decía aguas y decía, ¿por qué me dicen aguas? ¿No? O sea, decía, ¿de dónde va a caer o dónde me van a dar el agua? O sea, sí, son expresiones que no se pueden traducir. Ajá, es difícil. No se puede traducir con decir, por ejemplo, water o algo así para esto. Entonces, este diccionario contiene las 366, lo hice con 66 en vez de 65 para que pudiera usarse para un año bisiesto. No tiene marcado el año para que uno pueda usarlo en cualquier momento que se le antoje. Y el tipo de vocabulario, pues cada día corresponde a una expresión o palabra de uso usual en México.
Entonces, pues aquí vamos a tener güey a fuerza, no podemos, tenemos órale, tenemos cosas así. Muy bien, pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestra invitada. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Tal vez la huelga de este 17 empezó a gestarse en una maquila, esas ensambladoras gigantes que salpican la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas nos trasladamos al imaginario al intentar comprender que se mataba también en nosotras cuando se mataba una de las trabajadoras que hicieron famosa esta ciudad por concentrar allí una verdadera máquina feminicida. ¿Qué modo de la libertad estaban inaugurando esas chicas jóvenes, en su mayoría al migrar a esas fábricas que devenían parte de una serie tan truculenta y pieza clave del capital global? A cada una se nos estampó esa pregunta como un bordado y como un tatuaje. Somos sus contemporáneas y la maquila, de algún modo, es el inicio de la huelga de las mujeres que hemos protagonizado y que nos toca pensar. No hay paro internacional de mujeres sin la geografía implicada de Ciudad Juárez, sin nuestros miedos y nuestros deseos, todos mezclados ahí a un ritmo de la producción flexible y de la frontera de la fuga y de condiciones de explotación que nunca imaginamos estar dispuestas a soportar, pero también a confrontar. ¿A quienes se mata en Ciudad Juárez? Hay un predominio de mujeres jóvenes, son morenas, son estudiantes, son obreras, son niñas, pero todas ellas son económicamente marginales, explica Julia Monarres, a quien le debemos una de las investigaciones pioneras sobre lo que denomina feminicidio sexual sistemático en esa ciudad. El 8 de marzo es la fecha que conmemora a otras mujeres, también obreras jóvenes, en su mayoría migrantes, que se hicieron huelguistas y que a la semana de la sublevación de las 20,000 murieron en un incendio en la fábrica textil de Triangle Waste Co. de Nueva York. Por eso pliega una memoria obrera de desacato y organización de las mujeres que se enlaza de manera discontinua con las obreras de Juárez y con la fuerza que en 2017 el Paro Internacional de Mujeres logró impulsar como medida común en 55 países. Cuando hablamos de paro internacional de mujeres, entonces es todo menos algo global y abstracto, todo menos una técnica calculada o una estrategia profesional. Necesitamos hacer el duelo por esos cuerpos que solo venían a nuestras retinas como una secuencia de cadáveres circundados de horror, repetidos en su anonimato y que resonaban en cada feminicidio en América Latina, cuyos índices se multiplicaron en la última década. En estos años también se construyó desde las luchas feministas la posibilidad de leerlos y llegar a entenderlos, ya no como crímenes sexuales, sino como sintetiza Rita Segato, como crímenes políticos. Por eso, cuando Rita nos dice que en Juárez tuvo miedo y que ese miedo le permite pensar, entendemos algo que nos habla a todas. Cuando leemos con entrecimiento los números de muertas que se repiten entre la fábrica, la discoteca, el consumo a destajo y la frontera, entendemos algo que nos conecta con ellas, aún tan lejos de un desierto que ni conocemos, pero que sentimos próximo. Porque algo de esta geografía se replica en un barrio suburbano, en una villa salpicada también de talleres textiles informales, en un boliche y en los hogares implosionados por violencias domésticas, en las apuestas de las migrantes y en las comunidades que son hoy desalojadas por los mega emprendimientos del capital transnacional. Lo que produce una forma de resonancia e implicación es la composición de un cuerpo común, una política que hace del cuerpo de una consigna que se grita en las marchas: tocan a una, tocan a todas. El cuerpo como territorio, hoy objeto de nuevas conquistas coloniales, permite conectar un archivo de luchas feministas con las luchas por la autonomía de los territorios. Así comprendemos en las vidas de las mujeres de Juárez lo que es igual en muchas: el impulso por un deseo de independencia, una decisión de forjarse un destino al que se apuesta confiado en la vitalidad propia, el combustible de la fantasía y la desesperación que impulsa el movimiento y el riesgo. Desde Ni Una Menos en Argentina nombramos esa decisión: nos mueve el deseo, y la frase se replicó aquí y allá, en la selva y en el barrio, en la escuela y en la marcha, en las casas y en las asambleas. Estaba conectada a una verdad que desde múltiples espacios, trayectorias y experiencias nos coordinamos para construir. Nosotras paramos. Entonces el paro responde con una acción y un lenguaje político de un modo de violencia contra las mujeres
acciones que pretende justamente anularnos políticamente, esto es, confiarnos el carácter de víctimas, además casi siempre indirectamente culpables, con la herramienta del paro, de parar nuestras actividades y nuestros roles, de suspender los gestos que nos confirman en estereotipos patriarcales, construimos en contrapoder frente a la ofensiva feminicida, que es más que el modo en que hoy se anudan en el cuerpo de las mujeres, un cruce de violencias. La violencia feminicida no es solo doméstica, en ella se traman y expresan nuevas formas de violencias estatales y violencias políticas. Las violencias machistas exhiben una impotencia que responde al despliegue de un deseo de autonomía en contextos frágiles y críticos de los cuerpos feminizados. Llevar adelante este deseo de autonomía se traduce inmediatamente en prácticas de desacato a la autoridad masculina, históricamente refrendada por el poder del salario, en el contrato sexual y en el orden colonial actualizado, lo cual es respondido con nuevas dinámicas de violencia que ya no pueden caracterizarse solo como íntimas. De modo que lo que expande Ciudad Juárez más allá de México es que allí se anticipa en modo de laboratorio como cierto dinamismo laboral inmigrante de las mujeres expresa un dinamismo político, un conjunto de luchas históricas por escapar del confinamiento doméstico que son aprovechadas por el capital transnacional. Ese deseo es explotado por la máquina capitalista que usa como combustible ese anhelo de prosperidad popular y de fuga para traducirlo en formas laborales de consumo y de endeudamiento expoliadoras y en su momento de clímax devenir máquina feminicida. Regresamos con nuestra invitada Roxana Fitch. ¿Y cuáles son los motivos que te llevaron a adentrarte, a profundizar en este tema pues tan interesante de las guerras, colonialismos y demás? Que yo misma soy muy informada, no me gustan los feminismos, me gustan que hablen de usted y todo eso. Entonces, me fascina este tipo de modo, es como una especie de acercamiento a una persona que tiene la confianza de usar ese tipo de vocabulario, es porque ya la conoces y sabes que te va a entender o esperas entender. Entonces, como me han gustado este tipo de expresiones curiosas, por ejemplo, aquí ya hablando de México, hay una expresión que me encanta que es muy centroamericana, la de Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, y es enalita de cucaracha. Me encanta. Enalita de cucaracha significa que estás así medio nervioso, que no sabes qué va a pasar, entonces un poco en asco y es muy bonito. Y bonito la oportunidad de conocer cómo piensan y qué expresiones figuradas emplean en otras partes del mundo hispano. Es súper interesante. Sí, hay una gran diversidad, ¿no? Exacto. Y pues como tú dices, no es necesario usar expresiones tan académicas teniendo una variedad en nuestro idioma. Uh-huh. También, ¿en dónde has presentado tus libros y qué experiencias te ha dejado pues, la preparación, la publicación y presentación de tus libros? Bueno, les voy a hablar rápidamente de mi experiencia cuando se publicó el Diccionario de Coloquialismos y Términos Dialectales del Español. Ese fue el único que se publicó a través de una editorial y fue una editorial española. Fue muy mala experiencia para mí porque ellos me dijeron que tenían distribución en toda Latinoamérica, que acá, que allá, y resultó ser puras mentiras porque solamente ese libro solamente se encuentra en España. Así que en México no lo encontramos, sino la única manera de conseguirlo es mandarlo pedir desde España. Y de por sí es un librote gruesote, es un ladrillote así. Imagínense cuánto cuesta y luego mandarlo traer desde España, sale carísimo, pues nadie lo compra. En México solamente la UNAM, una de las bibliotecas de la UNAM y el Colegio de México lo tienen, porque pues, ¿no? Y yo tengo una copia también, pero aparte de eso nadie lo conoce, entonces es bien triste. Por eso también decidí hacer porque dije, bueno, no puedo, tal vez no tengo el dinero para
mandar publicar la versión actualizada del otro diccionario, pero al menos una parte, una porción, la puedo ir haciendo en pedacitos, ¿no? México, Guatemala, Honduras, ir bajando poquito a poco y cubrirlos a todos los países. Y pues en forma de agenda. O sea Ajá. que prácticamente es como levantarse y a ver, ahora voy a ver con este coloquialismo. Sí, decidí hacerlo en forma práctica para que no solamente sirviera como diccionario, sino que fuera también práctico, ¿no? Escribir apuntes aquí, de hecho me traje mi copia personal, entonces ahí tengo apuntado que tengo cita que no sé qué y el Festival de Comunidades Extranjeras y luego está en monocolor, pero yo empecé a dibujarlo con colorcitos ahí para que... Tú lo diseñas. Ajá. Okay. Sí, yo no tenía dinero para pagar por un diseñador. De hecho, vine aquí a preguntar a Arte Emergente si había algún diseñador que me pudiera ayudar con eso, pero salía muy caro para tantas ilustraciones y dije, bueno, pues me gusta dibujar, me aviento. Entonces me puse, y entonces estas ilustraciones las hice todas yo. Ok, ¿dónde se puede encontrar o adquirir? Ahorita tenemos en la librería central cultural del centro y también en las librerías de la UAC. También está en la de la Facultad de Filosofía, que es la del Fondo de Cultura Económica. Ajá. Okay. Muy bien, perfecto. Y en la actualidad eres autora y administradora del sitio web Jergas del Habla Hispana. ¿Qué trabajos podemos encontrar en este sitio? Bueno, aparte del diccionario, que es la parte principal de ese sitio web, también hay una colección de pequeñas grabaciones que ilustran alguna expresión de estas, pero no solamente de México, sino de todos, y está grabada también las voces de las personas de esos países para que oigamos los diferentes acentos. Qué interesante. Ajá. También empecé un podcast que se llama Un idioma con sabor. Y ahí siempre estuve hablando de diferentes aspectos de las investigaciones que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿cuántas maneras hay para decir que cargamos a alguien en brazos? Ustedes no saben casi prácticamente cada estado tiene su manera diferente de decirlo. Por ejemplo, en mi tierra, en Baja California, decimos de 3 maneras diferentes: apapuchi, acapuchi y acapocha. Ajá. Y entonces vamos moviéndonos a diferentes lugares, apopocha, apipichis, no sé qué, un montón de formas diferentes. Y luego, esto es solamente en México, nos vamos a España y hay otras 40,000. Entonces es súper interesante enfocarnos en un aspecto del idioma y ver todo el ramillete de vocabulario que aparece. Muy bien, y también como hablante del italiano, ¿encuentras algunas similitudes también en cuanto a expresiones? Sí, claro, sobre todo en los dialectos de Argentina y Uruguay hay mucha influencia del italiano. Entonces, ahí tenemos muchas palabras que provienen del italiano, como guarda, como gamba. Guarda quiere decir pon atención y gamba quiere decir pierna. Entonces, pues tiene mucha influencia del italiano. Perfecto. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues es eso que les mencioné ya, que quisiera hacer una versión para cada dialecto distinto de diferentes países y bueno, vamos a ver qué tal, cómo me funciona eso. Y si puedes mencionarnos las redes sociales, tus redes sociales. Ajá. Bueno, me encuentran en Facebook, tengo un foro que se llama Taller de Coloquialismos y ahí hay como unos 5,000 miembros de diferentes países y ahí siempre estamos hablando de diferentes palabras.
una publicación de ayer fue cómo se le dice a el espacio que se le da a las bicicletas en las calles para transitar. Entonces, pues, ciclovía, Camellón. no, ciclovía, encontré que alguien también le dice ciclorruta, creo que en Colombia, y bueno, hay diferentes maneras de decirlo. Ciclopista. Ciclopista también, exacto. Entonces, eso es solamente algo que lancé ayer para preguntar a la gente qué era la palabra que usaban ellos. Y así sucesivamente. El otro día aprendí que la palabra arcén se usa solamente en España y significa la orilla de una carretera. Que según esto, en México a esa parte de la carretera se le llama acotamiento. ¿Okay? Entonces, aprendo cosas informales y formales, y cuando son dialectales, cuando sé que solamente se usan en un determinado lugar o en una región pequeña, entonces también está incluido en el diccionario. Todas son las variantes del español, no el español estándar. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos, Roxana, en el programa. También les agradecemos a nuestra audiencia. Nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse en Instagram, Entre Voces por TV UAC, en Facebook con el mismo nombre. Agradecemos a nuestra productora Mariana Solís, a nuestros camarógrafos y a nuestro editor Paquito Tobar. Yo soy Cheli O. Hasta pronto.